Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todos, todes. Estamos una vez más en el canal de la Dirección General de Cultura y Educación, señal que nos permite encontrarnos. En esta oportunidad estamos en el primer conversatorio de Educación Artística Superior. Este conversatorio lo titulamos Accesibilidad e Inclusión. Este conversatorio está enmarcado, queremos contarles que está enmarcado dentro de un proyecto que venimos trabajando dentro de la Dirección de Educación Artística en referencia a las trayectorias de las personas en situación de discapacidad en nuestros servicios de educación superior. Están presentes quienes guían este proyecto y lo llevan a cabo, nuestro subdirector Daniel Fabián, del equipo técnico está Guillermina Gutiérrez, mi compañera, y quien les habla, Mirna Recalde. También queremos contarle que este proyecto no es en soledad, ¿sí? Este conversatorio, por suerte, pudimos encontrarnos con la Dirección de Educación Especial y llevar a cabo este conversatorio. Entonces tenemos el honor de que nos acompañe su director, Sebastián Urquiza, y su asesor pedagógico, Martín Giglio. También están hoy, y creímos sumamente importante que abrieran la apertura de estos conversatorios, estas dos personalidades, ¿sí? Que iban a hacernos pensar, reflexionar, y por qué no, fundar ideas o instalarnos preguntas. Están con nosotros la licenciada Sandra Katz y el licenciado Pedro Boltrino. También contarles que este encuentro va a estar interpretado en lengua de señas argentina y está a cargo esta interpretación de la profesora Betiana de Genaro y de la profesora María Celeste Pastormelo. Bueno, hechas todas las presentaciones, los dejo con las palabras de nuestro subdirector Daniel Fabián. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Mirna. Es un gusto tener este conversatorio, estas charlas, estas primeras charlas con respecto a discapacidad y educación artística superior. Nosotros veíamos que era una necesidad importante que nos transmitían directivos y el equipo de inspectores que tiene artística sobre esta problemática. Y decimos problemática porque en realidad era algo, si se quiere, que nos lo planteaban así, ¿no es cierto? Nosotros hemos pasado por un proceso muy largo de muchos años de ver la discapacidad como esa cuestión que tenía que entrar en la escuela sí o sí, el tema de los derechos por un lado, y creo que la lucha que ha habido durante tantos años en la sociedad ha habilitado mucho mayor ingreso de chicos y de adultos y de jóvenes a los establecimientos educativos. Esto en artística es importantísimo y nos parece importante que después de este primer momento del tema de los derechos nosotros podamos pensar en lo estrictamente pedagógico. Acá en artística, superior artística, para nosotros es importante porque tenemos diferentes artes, ¿sí? Diferentes disciplinas o lenguajes, y me parece que buscarle pedagógicamente una nueva estrategia para estos chicos que están entrando al nivel superior, es seguir garantizando esto que decimos continuamente con respecto a los derechos. Esto es todo, me parece importante la presencia de Sandra Katz y Pedro Boltrino, son dos referentes de educación superior y de discapacidad, y entonces esta primera charla que nosotros vamos a tener va a ser esto, una primera charla, un primer encuentro que continuaremos con el trabajo junto con la Dirección de Educación Especial. Trabajaremos ahí mancomunadamente con Sebastián y con todo su equipo, que para nosotros es importantísimo. Haremos un trabajo conjunto, sabemos que ellos saben más que nosotros, pero estaremos colaborando con ellos para encontrar las mejores herramientas para garantizar estos derechos de estos pibes.
Dicho esto, te paso la palabra a Sebastián, con un gusto enorme. Bueno, muy bien, colegas, buenas tardes. Un gusto, gracias Daniel y equipo de la Dirección de Artística. Bueno, yo hablo también en nombre de un equipo de la Dirección de Educación Especial. En este momento me acompaña Martín y atrás un montón de compañeros construyendo y pensando al interior de un sistema. Voy a ser breve, pero no quiero, porque bueno, todos tenemos ganas de escuchar a Pedro y a Sandra, y quería como introducción o como toma de posición desde la modalidad de educación especial, decirles algunas ideas que nosotros tenemos, que venimos trabajando en equipo y junto con las escuelas y en el marco de la Subsecretaría de Educación que nos invita a seguir posicionando a la modalidad. Ustedes saben que muchas veces la educación especial es la que se adhiere, ¿no?, automáticamente a la idea de inclusión o al trabajo en el campo de la discapacidad. Y por supuesto que esas son nuestras miradas, pero esa es la mirada de un sistema educativo también, ¿no? Como para pensar la idea de inclusión que acá nos convoca, de inclusión educativa, como parte de un sistema que incluye. Y tenemos que decir que hace rato y hace mucho que incluye, y cada vez los desafíos, por supuesto, son nuevos, y el reconocimiento político, digo lo de que hace mucho para no pensar que algo de la inclusión es la novedad, ¿no? Creemos que el sistema, nuestro sistema tiene una larga tradición de inclusión. Entonces, en ese sentido bueno, ¿qué estamos pensando ahora en esa línea histórica también, ¿no? Por eso nos encontramos las modalidades y nos encontramos los niveles también, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a decir algunas cosas y ya paso la palabra, pero nosotros pensamos en términos del reconocimiento político de las diferencias, no en la tolerancia o no en el favor o la oportunidad, sino en el derecho a la educación de todas y de todos. Entonces, pero eso supone reconocer las diferencias y no diluirlas, ¿no? Entonces, y lo decimos como proyecto político y pedagógico, el de reconocer las diferencias para visibilizarlas, para nombrarlas y para pensar lo educativo en función de ello, que no significa una otra educación, sino una educación en términos más amplios, más generosos, con más ejercicios aún de derecho. En ese sentido, la modalidad históricamente vino construyendo con los niveles obligatorios un trabajo que se ha llamado integración, que se llama inclusión, bueno, ha tomado diferentes nombres, pero con una tradición de muchos años, y nos dimos nosotros en esta gestión, pero tomando también inquietudes previas, un trabajo con el nivel superior, porque si bien no estamos hablando de un nivel obligatorio, sí los procesos históricos han traído por derecho y no por favor que los estudiantes con discapacidad son parte del nivel superior también. Entonces, desde la modalidad estamos articulando, pensando juntos, planteando los problemas que suponen, los problemas epistemológicos, los problemas didácticos, los problemas teóricos también y prácticos que supone esta articulación y la inclusión, el ingreso, la permanencia, el egreso de estudiantes con discapacidad en el nivel superior, y a la vez mirando en el nivel superior los diferentes despliegues que nuestro sistema tiene. En este caso nos está reuniendo el nivel superior artístico, y eso nos invita a pensarnos estas ideas y las cuestiones prácticas a las cuales tenemos que abordar para ejercer mejores escuelas, mejores institutos, mejores conservatorios, ¿no? Y yo digo algunas categorías que para nosotros son claves para mirar el campo de la discapacidad, y que es una categoría social, que es una categoría política, no es una cuestión técnica, es una cuestión relacional que se debe mirar críticamente. Los compañeros después desplegarán muchas más ideas, no quiero anticipar, pero la discapacidad es un campo de tensión y un campo de relaciones y no de definiciones médicas, ¿no? En ese sentido, lo nuestro es lo pedagógico, y así lo miramos. Entonces miramos las matrices del sistema,
las matrices que en general trae nuestro sistema, y nosotros hacemos foco en algunas, ¿no? Podemos hablar de la homogeneización, podemos hablar de varias, pero nosotros queremos detenernos en algunas ideas que venimos profundizando y que son interesantes para mirar esas trayectorias. Una es una idea de capacitismo, ¿no? Que viene a traer como una idea a priori que supone lo que los sujetos son capaces o no de hacer, y esto viene fundado en una ideología de la normalidad. Bueno, creemos que hay algo de eso que sigue gobernando las prácticas y el quehacer, el pensar, el hacer de las escuelas. Entonces, en ese sentido, sabemos que es un campo problemático de detención, pero lo queremos pensar en este sentido. Entonces, las personas con discapacidad no pasan a ser las que derriban barreras, sino las que por derecho ejercen su lugar en el sistema educativo, pero atentos, y ya no voy a hablar mucho más, perdonen, pero atentos a algunos mecanismos que entran en juego a la hora de lo relacional con las personas con discapacidad, y es que, primero, que no son casos individuales que tienen que derribar barreras, sino que tenemos que pensar como sistema cómo esas trayectorias son parte protagónica de la educación. Primero, que no son casos individuales ni aislados, y por otro lado, no necesariamente la discapacidad enseña algo, ¿no? Porque a veces el mecanismo pasa a ser entre la subestimación y la sobrevaloración, ¿no? Que a veces se tiñe de cierto romanticismo. Entonces, lo que sí nosotros pensamos que en la educación superior las personas con discapacidad tienen algo para aportar, ¿sí?, al conocimiento de los campos disciplinares y a las trayectorias profesionales, a los diversos modos de estar en el mundo, a los diversos modos de enseñar, a los diversos modos de ejercer las profesiones también, ¿no? En ese sentido es que creemos que no es un favor, sino, y tampoco es en clave de lo que nos enseñan, sino lo que aportan al campo de conocimiento. En este sentido son nuestros posicionamientos y que venimos compartiendo con el nivel superior. Y por supuesto que el reconocimiento político de las diferencias supone que los puntos de partida no suelen ser los mismos, iguales para todos y para todas, y que esas barreras, ¿sí?, son parte de esa vida, ¿sí?, y de la vida académica también, y ahí empieza a jugar la idea de accesibilidad, por supuesto, que la va a trabajar seguramente las compañeras, pero no en términos de un sujeto que corre las barreras para ingresar, ¿no? Y que ese lugar al que ingresa no se modifica. Nosotros, y con esto termino, es pensar, nos invitamos a pensar cuánto se modifica la casa y no el huésped que ingresa en ella, ¿no? Entonces, estos son los postulados que son políticos, que son pedagógicos, que son teóricos, pero que tienen y van anclando de a poco en el nivel superior, porque también se remiten a las experiencias que ya suceden. Acá no es todo inaugural. Hay muchas experiencias de trayectorias en el nivel superior que dan cuenta de esto que estamos diciendo. Entonces, en este sentido estamos seguros de que va por ahí, de que está plagado de tensiones y de dificultades y de discusiones, porque lo que se discuten son matrices también. Entonces, sabemos que es un campo complejo, un campo de discusión, pero a nuestro entender, y esto creo que lo compartimos, un campo prometedor, porque imagina un sistema educativo habitado por las diferencias, que las celebra y que no las mira como un problema. No es me tocó un ciego en mi grupo, sino que, lo pongo como ejemplo, por favor, sino que es, bueno, el campo de las diferencias es parte de cualquier grupo humano y cualquier grupo educativo, y como tal hace mejor al sistema educativo. Creo que no mucho más, y perdonen la extensión, pero bueno, quería como comentar desde dónde estamos pensando nuestro trabajo junto con el nivel superior, y más que agradecidos también por este tiempo y esta disposición a construir juntos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a pasar a presentar al licenciado Pedro Boltrino y a la licenciada Sandra Katz. Pedro Boltrino se ha desempeñado en capacitación y formación en distintos niveles de la educación pública y privada.
Es magíster en Psicología Social, licenciado en Artes, profesor de Música, psicólogo social y diplomado en Gestalt. Es conferencista y tallerista internacional, escribió varios libros y artículos sobre temáticas referidas a la inclusión, la diversidad, la escuela, las artes y la discapacidad. Se dedica desde los inicios de su carrera al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad y a la militancia por los derechos de la niñez en situación de vulnerabilidad. Fue asesor del CENAF, Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, asesor de la Dirección de Educación Artística y de la Dirección de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires. Fue inspector de Educación Artística de Región 3, La Matanza, provincia de Buenos Aires, y vicepresidente de ASAM, Asociación Argentina de Musicoterapia. Actualmente es docente titular del Conservatorio Piazzolla, del postítulo Música para la Educación Especial. Dirige desde hace 17 años especialmente música, es parte de la comisión directiva del FLADEM Argentina, Foro Latinoamericano de Educadores Musicales, y es un militante del respeto por las diferencias y de favorecer las oportunidades para todas y todos. Bueno, también contamos con la presencia de Sandra Lea Katz. Ella es profesora de Educación Física y licenciada en Psicología egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una diplomatura en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad por la OEA y la Flaxo. Es especialista en Gestión en Educación Superior y doctora en Ciencias Sociales, ambos estudios realizados en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente universitaria, está a cargo de las materias Didáctica para la Integración en Educación Física y del seminario optativo Discapacidad, un enfoque interdisciplinario, en la Universidad Nacional de La Plata. Investigadora y extensionista, trabaja en el campo de la discapacidad desde 1980. Es responsable de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos desde 2009 hasta la actualidad. Bueno, muchísimas gracias Sandra y Pedro por aceptar esta invitación al encuentro y a partir de ahora le dejamos la palabra a Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto escucharte, Sebastián. Gracias, Mirna, y en nombre tuyo a todos los que posibilitaron este encuentro, que uno dice, ¿cómo nos hizo antes? ¿Qué pasó? Bueno, bienvenido a estos diálogos con este compromiso político frente a lo que se viene. Cuando paso el currículum, que no me gusta para nada que se nombre así, decía, también soy egresada del Bachillerato de Bellas Artes, así que tuve mi costado artístico en algún momento. Y celebro estos encuentros para pensarnos qué nos pasa como docente. A ver, qué es lo que nos incomoda. Así que me pareció re valioso lo que dijeron. Y más allá de lo que les pueda contar ahora, que se me va cambiando todo el tiempo a ver qué aportar, sí contarles que hoy ya hay experiencias. Digo, a ver, que me parece que hoy lo que invitamos es que los adultos nos revisemos, que creo que acá hay una cuestión hasta generacional, porque los que somos cincuentones, cuando nos criamos, las telenovelas que había, el drama era la discapacidad. Si alguien nos hablaba de discapacidad, era el que estaba en la iglesia. Fuimos tan, digo, la matriz se nos armó con esa lógica que se nos hace muy difícil entender cómo que ahora es un alumno terciario. Digo, nos cuesta entenderlo. Entonces, acá lo interesante me parece que es, mientras la mayoría dice, no fui formado, a mí me gusta invitar a decir, ninguna familia fue formada, no toda la familia tienen estudios, ni secundarios, ni universitarios, y casi que fueron quienes llevaron las banderas de la integración, inclusión. Entonces, ¿por qué en vez de seguir diciendo, no estoy formado, no me formaron para esto, empezamos a revisar qué es esto de enseñar? Siempre pusimos el problema en el aprender. El otro tiene el problema, mirá cómo hace, cómo va a ser. Todas las sospechas nos ponemos ese cuerpo que se aleja al que creemos nosotros que es el normal. Y hoy hay herramientas para pensarlo. Y herramientas interesantes, digo, hasta todos los que nos dedicamos al campo de la discapacidad coincidimos que se habla desde un modelo médico como lógica para entender, y yo creo que en algún momento también me posicioné acá. Cuando en los años 80 decían hay que saber la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, y parece que tenías que saber de diagnóstico.
aunque te dabas cuenta después que no te servía tanto saber ese diagnóstico, porque yo siempre digo que creo que me volví especialista de lo no discapacitado, porque yo buscaba qué tenía esa persona para vincularme como potencial, como posibilidad de encuentro. Eso después se le puso el nombre de modelo médico, que tiene partes positivas, por supuesto. Cualquier familia necesita poderle darle un diagnóstico a ese integrante de la familia para ordenar, para orientar. El tema es qué se hace con eso después. Si queda pegado al diagnóstico y nos perdemos la posibilidad de conocer lo enigmático de un nombre propio y quedamos pegados a la certeza de una estadística, eso nos limitó, nos puso un corset creyendo que había que saber algo diferente, algo especial, y tenía que hacerlo el experto en discapacidad. Yo muchas veces intenté preguntarme qué era ser experto en discapacidad. ¿Experto en qué? ¿Y cómo puede ser que las escuelas comunes dicen no estoy preparado para tener un chico con una diferencia? Las escuelas rurales trabajan con todos, un colectivo heterogéneo, y las escuelas especiales trabajan con muchos chicos con diferencias. Y nos llevan esa pregunta ahí. Es decir, ¿qué nos hicieron creer en las supuestas escuelas normales que teníamos grupos homogéneos? Ese modelo médico que dio respuesta en algún momento, que sirvió para algunas cuestiones, fue de alguna manera superado o históricamente trabajado con el modelo social, donde las propias personas con discapacidad, junto a otros colectivos, plantearon nada de nosotros sin nosotros, que podríamos charlar después, que todo lo que puede implicar esa frase. Pero es, dejen de opinar sobre nosotros, pregúntanos. Y lo que planteaban era, el problema nuestro no es desde lo biológico, es lo que hacen los normales en relación al contexto. Y ahí de alguna manera nos salpican. Algo que nosotros creíamos que el problema lo tenían los otros, nos empiezan a decir, che, ustedes cuando diseñan espacios, ustedes cuando piensan prácticas, ustedes cuando buscan recursos pedagógicos, ¿no se estarán equivocando y poniéndonos barreras a nuestra posibilidad? Eso sirvió para pensar que la discapacidad es una construcción social, es decir, la hacemos a diario nosotros. ¿Cómo los tratamos? Digo, viene alguien y si lo seguimos tratando siempre de pobrecito, con diminutivos, con esta cosa afectuosa, cariñosa, minimizando toda posibilidad de deseo, construimos a un otro dependiente, hablándole a los padres en vez de a la persona, no preguntándole qué quiere. Es decir, puede ser con muy buenas intenciones, pero nos olvidamos que es sujeto de derecho y le hacemos creer que no puede. Con esto que digo que fueron las familias quienes levantaron principalmente las banderas de la integración y la inclusión, con todas las dificultades que tuvieron, con todos los peregrinajes que tuvieron que hacer y escuchar discursos de docentes y especialistas diciendo, lamentablemente en esta escuela no tenemos lugar porque ya tenemos uno. ¿Uno qué? Pero estas respuestas estuvieron, terminaron la primaria, terminaron la secundaria y llegan a la educación superior. Con todas esas luchas que significó llegar, hasta con dificultades para conseguir el título una vez que terminaron de cursar. Y una vez que llegan, nosotros cómodamente ponemos bajo sospecha y duda qué hace acá este estudiante. Entonces, ¿alguien más ponemos bajo sospecha y duda por qué eligió esa carrera? ¿A alguien le preguntamos qué va a ser el día que se reciba? ¿Alguien puso un cuestionamiento por qué elegimos estudiar lo que elegimos estudiar? Es decir, ¿cómo puede ser que porque tengamos un cuerpo o una forma de comunicarnos que no se parece al de la mayoría o al que nos hicieron creer que es la normalidad, creemos que ese sujeto no va a poder sin probar? Ya miramos, es decir, parecería, y el gran reclamo es, nadie me avisó que tenía ¿un qué? ¿De qué no estamos preparados? ¿O de qué sí estamos preparados? Entonces ahí esta pregunta de ¿a quién esperamos? ¿Quiénes son esos legítimos estudiantes que creemos que son homogéneos? ¿A quién vemos cuando se nos presenta un estudiante que parece que viene de otro circuito y con quién nos encontramos? Y en ese con quién nos encontramos toca nuestra subjetividad. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos encontramos con alguien que nos incomoda? Que no sabemos bien cómo comunicarnos, que no sabemos bien cómo ayudarlo, qué decirle, es preguntarle. Y en ese preguntarle es sostener el deseo.
Si esa persona eligió esa carrera, eligió esa disciplina, algo lo mueve. Entonces, si uno podría lograr encontrar, pero en encontrar es desde la paridad, no desde la simetría de poder, ese deseo, nuestro saber y la práctica, se producen efectos pedagógicos. Entonces, yo lo que les propongo es, así como estoy en la Universidad de La Plata, que tenemos hoy muchísimos casos, digo, hoy cuando Sebastián decías de la secundaria y las dificultades, por ejemplo, una gran dificultad tenemos con los estudiantes sordos, que hoy tienen intérprete de lengua de señas, pero nos encontramos que no tienen mucho vocabulario del español escrito. Y ahí hay que salir a acompañarlos. Por eso esto de equiparación de oportunidades es interesante, porque a veces, aunque equiparemos, tienen una historia, una trayectoria muy desigual para llegar a estar a donde están. Hoy en la Facultad de Artes hay un montón de estudiantes que nos gusta contar cuando empezaron a venir estudiantes ciegos que dicen, rompimos la posibilidad de ir a estudiar Derecho. Antes parecería que un ciego solo podía estudiar Derecho hasta que uno dijo, yo quiero hacer música, y alguien en silla de ruedas dijo, yo quiero hacer piano aunque no pueda tocar los pedales. Y fue un debate muy importante, ¿cómo no va a usar los pedales? Y a lo mejor hay que revisar que hay nuevas formas de ser, estar y sensibilizar esta posibilidad de lo artístico, ¿no? Y así como estoy en una red de Argentina, donde hay muchas universidades vinculadas al arte, estoy en una red latinoamericana. Con esto lo que les quiero decir es, si alguien tiene un miedo, una dificultad, póngalo sobre la mesa y lo compartimos. Porque si uno sostiene el deseo y descubre el saber que tiene, porque todos tienen un saber, pero creen que está obturado, está paralizado por un diagnóstico. Corran el diagnóstico, vincúlense. Escuchen, tómense el tiempo de escuchar, de descubrir qué tiene esa persona para aportar y juntos van a salir adelante. Que lo otro que pasa es que lo que descubran o vivencien con un estudiante con un diagnóstico puede ser que les pase algo totalmente diferente con otro que tenga el mismo diagnóstico. Entonces, es romper lógicas, que es verdad, nos hicieron creer que había lógicas que había que saber por paquetes de diagnóstico. Veamos de humanidad. Veamos de sujetos deseantes, veamos subjetividades y tomémonos el tiempo de escuchar, de ver y compartir. Así que preferiría cortar acá y dejar abierto a preguntas, pero pongo a disponibilidad todos los contactos que tenemos, que no es que uno sepa más de otro, sino que alguien se animó a sostener el no sé qué hacer. Desde ahí se construye junto al otro. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra, perdón, Pedro, te interrumpo, Sandra lo dijo, pero queríamos dejar abierto el espacio de preguntas en el chat, así que bueno, pueden escribir por ahí, y ahora sí, Pedro, tu presentación. Bueno, no, estaba en términos musicales resonando con lo que decía la compañera, con lo que decía Sandra, coincidiendo en un montón de aspectos y viendo de qué manera aportar a esto de lo que históricamente viene uniendo a los sujetos con discapacidad y al arte. Pareciera ser que la modernidad entendió que lo artístico y la discapacidad funcionaban complementariamente, dándole al ejercicio de lo artístico un aspecto terapéutico, clínico terapéutico, de beneficio, de sanación, de rehabilitación, reafirmando así dos prejuicios, dos preconceptos. Uno, que la discapacidad es algo a reparar, algo a rehabilitar, y que el arte funcionaría como recurso para este fin. La idea de sujetos con discapacidad como alumnos en arte es bien cercana. Hasta no hace mucho tiempo, directores de escuela en las cuales yo me he desempeñado me decían,
cuando yo presentaba alguna cuestión en relación a la enseñanza, decía, pero que la pasen bien, que disfruten con esta cara, así que disfruten con muchas ganas. Cuando por ahí planteaba algunas cuestiones del orden de líneas directrices en el trabajo, decían, no, déjalos que se expresen. Ahora a los demás no, al sujeto con discapacidad que se exprese. El resto que aprenda cuestiones de punto, de fuga, de perspectiva, de pulso, de elementos propios de los códigos artísticos. Y digo, nadie plantearía libremente, yo me opongo a que se expresen libremente, claro que no. Claro que no. Ahora, sí es menester dar líneas, ser claro el planteo de la consigna para trabajar aspectos didácticos, pedagógicos. Decíamos recién, y yo me acordaba de esta relación entre discapacidad y arte, y haciendo un poco de historia, década del 80, las primeras integraciones parciales A y B. Mirá, me fui ¿a dónde me fui? Sebastián me hace. Parcial A y B, donde lo que se priorizaba era que vengan los grupos a las horas de artística y de educación física. Y se hacían intercambios desde estas disciplinas, reconociendo en el arte y en lo recreativo deportivo aspectos que favorecen lo grupal, que trabajan la cohesión, que posterior a esto, podríamos hablar de los mitos que atravesaron la educación y las artes, la música mansa a las fieras, a comer a jugar todo es empezar, mitos que tenían que ver con reconocerle a lo artístico y a la discapacidad algún tipo de relación. Negándosele a la persona con discapacidad el derecho a aprender cuestiones específicas del arte. Por lo tanto, todo sujeto con un síndrome de Down que tomaba una guitarra se creía que hacía musicoterapia. Todo muchacho que bailase está haciendo danzaterapia. Y todas las terapias que se le ocurran. Y en verdad, a lo mejor tenía ganas de aprender a tocar la guitarra. Y tiene el derecho de aprender a tocar la guitarra. Llegaron las secundarias especializadas de artes, yo ya era inspector en ese entonces, y celebré, pero plenamente, el ingreso en 3 escuelas especializadas de arte de mi región. Yo llegué a contabilizar 32 chicos en aquel entonces integrados. Integrados, incluidos, a mí no me preocupa tanto la palabra, sino qué hacemos con esto, ¿no? Digo, si no somos especialistas en descubrir un lenguaje de cómo se dice y nos seguimos cargando de eufemismos que nos distraen, que nos quitan de eje. 30 y pico de chicos en las escuelas de arte. Cuando empiezo a trabajar con compañeros de nivel, muchos de ellos, sin decirlo, o tímidamente indicaban, y no, les sugerimos que vengan acá porque como que en lo artístico iban a tener un mejor desempeño por menor exigencia. Trabajamos detrás de esta idea, hubo un seguimiento, los chicos realmente tuvieron una trayectoria, la mayoría muy feliz y enriquecedora. Ahora, toda esta cuestión de tanta motivación, tanta intencionalidad artística reflejada desde primerísima infancia hasta el secundario, no se vio después reflejada en los institutos terciarios. No nos llama la atención a nosotros, yo tengo 40 y pico de años de docente, que a lo largo de toda mi carrera, compañeros con discapacidad habré tenido uno. ¿De dónde están todos? ¿Dónde están todos los ciegos que les dicen tienen un oído
desconociendo que el oído vibroacústico y el oído musical se alojan en lugares distintos, y nada tiene que ver una cosa con la otra. Si nosotros, y ahora vamos a hablar de inclusión, no abrimos las puertas dando la bienvenida, celebrando el ingreso, dando hospitalidad. Escuché esta semana te escuchaba recién, Sandra, hablar de nada sobre nosotros sin nosotros, imposible no recordarlo a Javier Romagnat, que le acuña el concepto de diversidad funcional, y que él decía, vengas como vengas, nazcas como nazcas, que seas bienvenido. Y yo pensaba, qué interesante pensar en una escuela que aloja lo distinto, en una institución que recibe lo diverso, que celebra que llegues para problematizar la institución, para problematizar la enseñanza. Digo, nadie viene con o sin discapacidad con un manual de procedimientos, ni con un botón. Por lo tanto, el colectivo de los ciegos, los sordos, los muchachos y chicas con trastornos, fea palabra trastorno aparte, después hablaremos algún día de esto, digo, trastornos de neurodesarrollo, el colectivo da cuenta del orgánico, no de la persona. El cuerpo habla de la persona, el organismo de la especie. Y no es por ahí por donde a mí me interesa plantear esta unión tan prometedora, tan beneficiosa de arte y discapacidad. Viendo estos videos que comentaba de Romagnat, que entre otras cuestiones, y ahora me voy para el otro lado, tenía escrito algo como para seguir el orden, pero me voy acordando, dijo algo en una entrevista cuando le planteaban por qué diversidad funcional, y él aclaraba, dice, nos han dicho minusválidos, deficientes, enfermitos, todos los eufemismos que se nos ocurran, personas sin discapacidad a nosotros. Dice, y definiendo por lo que falta, por lo que no está, por lo que... Ningún ser humano vuela, sin embargo, a ninguno de ustedes, decía en la entrevista, se los nombraría como no voladores. Dice, mientras tanto, dice, nosotros somos personas diversas que funcionamos de una manera distinta. Un niño con necesidades especiales toma el autobús especial para recibir educación especial en una escuela especial, para prepararse por un futuro especial, siendo atendido por una persona especial, viviendo en una casa especial, trabajando en un taller especial con salarios especiales. El camino para la exclusión social y económica de personas con discapacidad está endulzado con esto de ser especial. A mí me gustaría pensar que lo especial sea la educación, en todos los niveles y modalidades. A mí me gustaría pensar, reafirmando que la discapacidad no se porta, no se lleva, no se es un discapacitado. Me gustaría pensar en la discapacidad como en esta construcción social de la que hablábamos recién, basada en un sistema de creencias, lo mismo que el género, lo mismo que la etnia. La discapacidad se instala desde este constructo social entre el contexto y la persona. Por lo tanto, si yo puedo resolver desde la accesibilidad cuestiones del déficit, la discapacidad diluye, no desaparece. Me quedé recién también pensando cuando Sebastián hablaba del capacitismo o de este cierto afán de normalismo educativo, el famoso equiparar para arriba, el famoso, no, ¿cómo voy a trabajar con uno y dejo los otros 28? Digo, y un poco como idea de síntesis, digo, quizás es momento de repensar la enseñanza y de habilitar propuestas, no solo de ver el aprender, revisemos la propuesta, revisemos qué proponemos. Sabemos que, y dicho entre comillas, el auditorio
en términos teatrales, Mirna, sabemos que el auditorio es diverso y que habrá sujetos que aprenden de distintas maneras, todos, todas, todes, más allá de la asistencia de 1, 2, 3, 4 personas con discapacidad. Más allá, todos aprendiendo de diversa manera. Hablamos de accesibilidad y la accesibilidad educativa entendida como lo voy a leer como el despliegue de las acciones institucionales que eliminan los obstáculos y las barreras para posibilitar condiciones que reconocen el derecho a la individualidad, a la singularidad, a la particularidad de cada alumno. Este derecho es lo que garantiza el aula de la diversidad, un aula flexible, un aula múltiple, un aula heterogénea, un aula variada. Aunque claro que lo ortopédico colabora con lo accesible, claro que la tecnología colabora con lo accesible, claro que apoyos, ayudas, configuraciones, que el armado de redes favorece el trabajo desde la accesibilidad. Pero sé también que el obstáculo y la barrera más grande tiene que ver con lo que planteábamos antes, con esta construcción social, con este sistema de creencias de dónde creo yo que tiene que estar este sujeto. Todo este recorrido hecho con escuela primaria, primera infancia, primaria, secundaria, acompañados por la modalidad especial. Una modalidad especial que no solo está, y esto lo charlaremos en Mate mediante algún día con los compañeros, pero no solo está para adaptar, no solo está para traducir lo que dice este docente, está para enseñar, y así es como aseguró una trayectoria exitosa, favoreciendo elecciones, opciones, dando apoyos, una educación especial que acompaña, pero que en el ingreso al conservatorio, a la escuela de arte, a la escuela de danza, a la escuela de teatro, se encuentra el sujeto y sus circunstancias. O así lo era hasta. Y a estos sujetos, los docentes de estas instituciones, mis compañeros, sabiéndome apasionado del tema en cuestión, me dicen, pero ¿y llegará a recibirse? ¿Podrá ser un buen profesor? A ninguno de nosotros nos preguntaron esto. A mí si me lo hubiesen preguntado hubiese dudado. Te digo. No se le nota nada. Si se nota es más fácil. Dando a entender que hay como una jerarquía entre la sensorialidad, lo neuromotor y el resto, que si no se nota, ¿qué pasa con esto? Dice, tenés que ser, ¿y por qué no una tecnicatura? ¿Por qué no? ¿Tenés que ser profesor? Pareciera ser que todo el trabajo anterior, donde lo artístico y la discapacidad venían tan de la mano, en estos momentos genera ciertas ansiedades frente a lo nuevo, ansiedades básicas, miedo a la pérdida, miedo al ataque, decía Pillon Rivière, mirá lo que me pasó. Digo, música en la escuela tipo acústico, plástica en la escuela de ciegos. En su momento, cuando creamos estos cargos en el distrito de La Matanza, fui llamado por el jefe regional y me dijo, vos me estás cargando. Digo, ¿y por qué no? Ponemos énfasis al enseñar técnica o repertorio. ¿Qué pasa con un alumno sin un dedo? ¿Qué pasa con dudas, inquietudes? Y eso me han dicho también que nosotros somos bastante inclusivos. Digo, la persona con discapacidad viene batallando y acompañando su proceso de vida con
cuestiones propias de la identidad, donde por momentos deja de ser quien es para ser qué tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué padece? ¿Qué? Y para ir redondeando, digo, me parece que estamos en un momento histórico de entender la discapacidad no como una condición a curar, no como algo a completar o a reparar, sino como una construcción relacional, como lo artístico, en relación y en situación. Mirá qué lindo, el arte en proceso, en situación y en relación, la discapacidad como una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto individual o colectivo. La discapacidad toma cuerpo en un espacio situacional, dinámico e interactivo entre alguien con cierta particularidad y la comunidad que la rodea. ¿Cómo? ¿Cómo unir esta mirada de la discapacidad y el arte en el nivel superior? Seguramente no hay un solo cómo, hay muchos. Seguramente no hay una sola manera, habrá muchas. Philippe Mérieux habla de generar condiciones. En Frankenstein, educador, dice esto de generar condiciones con la convicción de que todos pueden aprender, y para que eso ocurra debe ser un ámbito de construcción democrática. Y ahí me paro, digo, el cómo va a tener que ver con una construcción colectiva favoreciendo el encuentro de los distintos agentes de la comunidad educativa, alumnos, profesores, exalumnos, con y sin discapacidad, problematizando la institución, problematizando la enseñanza, siendo verdaderamente flexible. Hermosa palabra. Flexible. Lo que no es flexible se quiebra. Con la intención de repensar, rediseñar una institución acorde a los desafíos actuales, revisando modelos y prácticas, ampliando nuestros propios criterios en relación al acompañamiento en las trayectorias de los alumnos. Cómo, entendiendo la inclusión en este nivel no como una meta, sino como un proceso de revisión constante, también en situación y en contexto, también situacional y relacional. Y de la mano del concepto de decolonialidad, visibilizando la decolonialidad, entendiendo una cultura dominante frente a una subsumida, dando por entender este par dialéctico de opresor-oprimido, digo, viene de la mano de género, viene de la mano de feminismo-machismo, viene de la mano de habilitar una sociedad más democrática, más justa, más inclusiva. Y yo decía antes, no me preocupa tanto si hablamos de integración o de inclusión, o si a veces se te escapa nombrar algo de una manera poco simpática. Digo, en verdad, en esto cada vez más yo soy un convencido que somos lo que hacemos, y como dice el compañero y amigo Scliar, quizás algún día, trabajando por las diferencias, dejaremos de obsesionarnos con el diferente. Y otro, para mí, genio, es Caetano Veloso, dice en uno de sus temas, visto de cerca, nadie es tan normal. Si nos quedan unos minutitos, paso un videito. No sé cómo estamos de tiempo, Mirna. Si no, lo dejamos. Sí, ¿Tenemos? ¿Dura mucho el video? No, dura 4 minutos. Buenísimo. Yo voy a invitarlos primero. Vamos a escuchar, no puede ser que tengamos un encuentro de artística y que no haya... Entonces vamos a escuchar un poquitito de música. Preludio de Sol mayor, Bach, violonchelo. Ahora vamos a compartir el video.
Charlotte White, violonchelista. Trabaja con una célula fotoeléctrica, lee el movimiento, pero lejos de ser inspiracional o motivacional, lejos de, si esta chica hace eso, yo tengo que hacer esto. Lejos de esto, a mí me gusta pensar que hubo un profe que cuando ella dijo, yo quiero ser violonchelista, no le dijo, vos vas a ser justo violonchelo. Si podés dedicar a escribir poesía, si te gusta el arte, escribí poesía. Violonchelo, si tenés una hemiplegia, sosiega. No solo que acompañó y creyó que era viable, que era posible el primer paso, sistema de creencias, creer que no solo creyó que era posible, sino que generó condiciones para que esto fuese para adelante. Y me van a decir, y ya sé que me van a decir, claro, pero es en otro país, tiene mucha plata y tiene cosas electrónicas que acá no tenemos. Porque esto, digo, y en verdad, con un montón de aplicaciones gratuitas que hoy hay, con un montón de programas que hoy hay, y con la inquietud de si no hay, habrá que inventarlo. Charlotte, este video tiene como 10 años, Charlotte es una violonchelista y trabaja y vive de esto. Digo, vuelvo para cerrar, digo, esto de Caetano decía, de cerca nadie es tan normal. Invito a los compañeros docentes a animarse a promover y a promocionar cuestiones de arte y discapacidad en cada una de sus instituciones. Bueno, no sé si Pedro, damos espacio a las preguntas, no sé si habías terminado. Bueno, tenemos una pregunta de Marta, no sé si Sandra la quiere contestar o bueno, vemos, dice, me gustaría que nos dieran sugerencias acerca de cómo generar las articulaciones para favorecer la inclusión. Es un camino que nos gustaría transitar, especialmente en la educación de gestión privada. Pregunta más. Bueno, en realidad siempre trabajé en lo público, pero creo que en la educación superior ya no tendríamos que hablar de inclusión. Y tampoco se puede pensar en una didáctica de la inclusión. Lo que los invito a pensar, que nos pensemos, es eso que enseñamos, de cuántas otras formas también lo puedo enseñar. Y lo que vamos a descubrir, que muchos más se van a beneficiar. Esos que creíamos que habían entendido, ¿hay que usar la creatividad? Sí. ¿Hay que usar el ingenio? Sí. Y a veces hasta uno puede propiciar con el grupo. ¿De qué otra forma podemos acceder a este contenido? Así como Pedro habló de la hospitalidad y me gusta agregarle la cualquieridad, que también es clear, de estar dispuestos y disponibles para cualquiera como sujeto de derecho a aprender. Y si uno se ubica en ese lugar, con ese saber, lo que hay que buscar es la forma de transmitirlo, que se va a construir junto al otro. Por eso, ubiquémonos otra vez, educación superior, y se lo podés plantear, yo tengo que transmitir este contenido o esta forma. ¿De qué otra forma podés acceder? Es todo lo que te puedo ofrecer, no hay recetas. Pero anímense a correrse de ese formato que creíamos que era la única forma de enseñar, que podemos encontrar otros caminos. Y si no, les pregunto a alguien. Buscamos a alguien a quien preguntarle. Yo por ahí aprovecho mientras Guillermina busca preguntas y todo lo demás. Hay dos cuestiones en función de lo que decía vos recién, Sandra, y lo que decía antes también Pedro. Me quedó esto de la didáctica de la inclusión, ¿no? Me pareció interesante el término y lo traigo a cuento a lo que decía Pedro anteriormente con el tema de lo distinto, lo diverso, ¿no?
Y yo pensaba lo distinto y lo diverso pensando en los chicos que son discapacitados, ¿no? Que tengan o que tienen algún tipo de discapacidad. Ahora, ¿eso qué significa? Que el resto son todos iguales, ¿no? Y digo, si nosotros pensamos en la escuela que todos nuestros alumnos son todos iguales, que es una cuestión homogénea, entonces quiere decir que hay una sola forma de enseñar, ¿no? Y acá entonces volvemos a esto que vos decías, Sandra, el tema de la didáctica especial. En realidad tendría que ser una didáctica especial no solamente porque están esos pibes, sino porque lo especial son todos los pibes. Tenemos un mundo, un grupo de pibes que es heterogéneo y no da la sensación, ¿no? Digo yo pensando en lo que ustedes han dicho, no da la sensación que la escuela esté tomando esto de heterogéneo para la enseñanza, ¿no? Esta heterogeneidad para la enseñanza, que quizás entonces cuando aparezca un pibe con discapacidad digan, ah, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Sí, por ahí digo, por ahí, y sobre todo, vos recién hablabas de escuela, digo, en nivel escolar, en primaria, en jardín, en secundaria. Hoy en día ya nadie cuestionaría el tema de la discapacidad y la inclusión en el nivel inicial. Te podría decir de los conservatorios, también, para También. seguir con Sí, sí, superior. sí. Digo, O la forma de enseñar un instrumento. ahora, si nosotros partimos de la base que nuestro alumnado es heterogéneo y van a aprender de distintas maneras, esto se va a sostener más allá de que haya un sujeto o no con discapacidad. Si no, la respuesta es espasmódica. Se mudó el muchacho con discapacidad. Ay, bueno, se nos fue, entre comillas, el problema y largamos todo. Tiene que ser algo sustentable, sostenible, como proyecto institucional, que dé la bienvenida, que aloje, que acoja, que reciba. En el nivel inicial, primario, secundario, digo, entendiendo que querés marco teórico, inteligencias múltiples, querés, digo, infinidad de lugares donde pararnos para ver que quien está enfrente aprende de distinta manera y que lo que puede ser bueno para uno puede ser beneficioso para el resto. Digo, Claro. si yo en un nivel primario tengo algún gordito con cuestiones de lectoescritura, tengo gordito por decirlo de alguna manera, de lectoescritura, y trabajo una canción con pictograma, con seguridad alguno que otro de grado se va a ver beneficiado porque por ahí no anda tan bien en lectoescritura. Me acuerdo de una investigación que hizo en la década, creo que fue del 90 por ahí, una psicopedagoga, que se decía sobre las notas estímulos de los boletines. Y hablaba de dos niños de 9 años, uno con discapacidad, otro convencional, que feo lo convencional también, uno con discapacidad, otro convencional, el pibe con discapacidad y Carlitos y Juancito. Juancito le pone como nota estímulo, debe mejorar tu conducta en los grupos consonánticos no sé cuánto, y hablas mucho, el recreo para jugar, no en clase. A Juancito, que le pasaba lo mismo en el aprendizaje y presenta discapacidad, tu carita dulce me ilumina las mañanas. Dando cuenta de que no se lo puede imaginar como alumno. Digo, esto creo que está, no sé si superado como todo, que uno hablaría de los modelos paradigmáticos y estamos en un paradigma en tránsito. Estamos que avanzamos y que arrancamos un poquito, que se vuelve, y volvemos a avanzar. Digo, en el nivel superior, cuando yo recién cuestionaba el tema de repertorio o técnica, digo, y esto va a ser un debate, y es un debate en los conservatorios con sujetos con discapacidad. Ahora, ¿quién dice que, por ejemplo, no se podía, imaginemos una persona con algún amputado y pianista? ¿Quién dice que no puede grabar, samplear y tocar sobre encima? Se me ocurren 80.000 cosas.
¿Quién dice que una muchacha, alumna mía, con espina bífida, cantante lírica, su profesor de canto le dijo, usted está en silla de ruedas, nunca va a poder cantar, porque el diafragma, porque... Y por ahí no canta a la italiana, canta, pero canta y encontró otra manera. ¿Quién dijo que hay una sola manera? Me parece que la riqueza justamente está en la variedad, que la riqueza está en lo heterogéneo. No me imagino en los niveles superiores que se instale esto si no es como una medida sustentable, como una medida democrática, participativa, de construcción de varios, de juntándome con otros, ¿no? Así que esto quería decir. Yo por ahí aprovecho y sigo preguntando yo, mientras tanto, aprovecho, tengo por ahí para Sandra. ¿Se puede pensar en el nivel superior, digo, a partir de la experiencia que vos tenés en la universidad con esta problemática, se puede pensar de que dentro de los diseños curriculares, dentro de los planes de estudio, podamos incluir un espacio que tenga esta mirada de lo diverso, no pensando ya como una didáctica especial, sino, a ver, ¿cuál es a partir de la reflexión de ustedes dos? Y pensando en nuestros egresados, a mí no me enseñaron a enseñar con un chico que tiene una discapacidad motora o con un chico que tiene una discapacidad visual o con, ¿sí? A mí no me enseñaron eso. Yo vuelvo, ¿no? A un pibe que es igual a todos los pibes. Esa es la formación de todo el nivel superior, ¿sí? Esto que vos decías, Pedro, con respecto al arte. Hay una forma de enseñar en superior que tiene que ver con un imaginario de un estudiante que es igual, ¿no? Que es homogéneo, que todos son iguales. Y entonces la pregunta es esto, ¿no? ¿Necesitaríamos entonces, no sé si dentro de la pedagogía, dentro de la didáctica, un espacio curricular que diera cuenta de esta diversidad? Mirá, te voy a contar nuestra experiencia porque con Martín trabajamos juntos en educación física y durante un tiempo el pensamiento era que se estaba engañando a los futuros profesores porque en los simulacros de enseñanza le mostraban cuerpos disponibles y con ganas de aprender. Y que cuando iban a egresar se iban a encontrar con personas que no todos tenían ganas de aprender y que no todos tenían cuerpos disponibles. Desde esa lógica les propusimos primero a nuestros amigos si cuando enseñaba podíamos llevar una silla de ruedas, a alguien taparle los ojos. Y era muy raro porque ellos te decían, bueno, sí, pero porque estás vos. Es decir, nuestra presencia garantizaba que íbamos a saber manejar algo de lo que podía pasar. Y ahí lo que descubríamos es que se construye colectivamente en función del contenido que tenían que enseñar. Esto fue en muchas materias, con diferentes repercusiones. A ver, mientras que nosotros queríamos imaginar era que algún día vas a tener un estudiante con discapacidad, por ejemplo, la gente de básquet decidió incorporar que una clase es básquet en silla de ruedas, que nunca fue nuestra intención. Era, bueno, ¿cómo le enseñas básquet a un pibe que un día viene quebrado o que no escucha? Esto fue durante varios años. Hoy la carrera de educación física tiene usuarios de silla de ruedas, estudiantes sordos, estudiantes con parálisis cerebral, y no generó ningún inconveniente. Digo, ¿cómo anticipamos un escenario que les hizo revisar su forma? Entonces, no sé si lo que vos estás proponiendo es la alternativa. Capaz que sí. Nosotros lo que hicimos fue conmover en romper la lógica de grupo homogéneo. Y eso habilitó para relajar, para que no crea que hay que saber algo para enseñarle a alguien que tiene una particularidad. Desde ese lugar fue nuestra experiencia. No sé, Martín, si querés ahí aportar algo. Por ahí la indagación venía, creo yo, también por
contando un poco la historia de cómo viraron las didácticas especiales. Las historias de las didácticas especiales muy modernas y muy iluministas inevitablemente nos llevaban a pensar o a imaginarnos cómo aprendían esta clase de personas y a inventar una supuesta didáctica particular, ¿no? Propia de tal dificultad o discapacidad. Lo que ha sucedido históricamente en los últimos años es que han dejado de transmitir una supuesta didáctica para empezar a hacer como una, yo digo, como una antropología de la discapacidad. Todas las didácticas se han encubierto y han hecho otros recorridos últimamente, las que están en los profesorados, ¿sí? Y han virado para el lado de indagar sobre cómo es esto de la construcción social de la discapacidad, comprender a la discapacidad de otra manera. Eso los llevó a encontrarse con que no podían armar una supuesta didáctica si seguían esa lógica de construcción, ¿sí? Y eso llevó a una deconstrucción y a un desarme de programas instalados con otra perspectiva. Así que lo que hoy está sucediendo en los mejores casos ya sucede hace rato y en otros están virando hacia ese lado, es hacer una indagación de cómo es que se produce la discapacidad. Y eso te lleva a esto que estábamos intentando como armar entre todos, de ver que no hay una didáctica especial, sino hay que hacer acceder al contenido. Lo que no se puede recortar en ese afán de que participen en la escuela es recortar el contenido. Porque estamos sacando derechos. Es así de simple. Cuando nosotros recortamos parte de la currícula y sacamos contenido, no le estamos mostrando lo que la cultura tiene. Entonces eso me parece que tiene que ver con la historia y tiene que ver con las pretensiones y con las intenciones que han tenido los docentes en la búsqueda de pensar ahora la discapacidad de otra manera, no como la era moderna nos ha enseñado. Yo recuerdo una anécdota en formación superior, yo hablando de discapacidad hace más de 8 años, etc. El punto clave donde yo recuerdo que tuve que cambiar todos mis modos de enseñar fue cuando tuve por primera vez a una persona japonesa de intercambio. Ahí me di cuenta que todos los mecanismos y todos los modos que yo tenía de dar clase se me fueron desarmando, no me servían. Cuando incorporo un montón a partir de la dificultad de este alumno de intercambio japonés, Nozomi Kuwara, muy difícil el apellido, pero me lo acuerdo, me modificó todo el modo de dar clases. Las modificaciones que yo fui realizando, me las agradecieron los demás alumnos. Dice, al final nos sirvió que venga Nozomi, porque empezaste a buscar otras alternativas que a mí me sirvieron un montón. Claro. ¿No? Y fueron modificaciones a partir de una dificultad. Si no le damos derechos, no van a aparecer las dificultades. Y si no nos hacemos cargo de las dificultades, menos aún. Claro. No, iba a decir que como no tenía estigma de discapacidad, uno se predispone creativamente, hasta que es no que tenés un estudiante extranjero. Tenemos que romper ese imaginario de que un diagnóstico encorseta y que hay algo misterioso ahí adentro que hay que tener cuidado. Sí. Y yo pienso también, digo, también posicionarnos nosotros como alumnos, y como alumnos queremos que nos respeten en nuestra singularidad, que nos vean, que nos conozcan, que sepamos quiénes somos, que nos llamen por el nombre, que no generalicen todo el conjunto de los pelados. Yo no soy como todos los pelados. Digo, y puedo formar parte del colectivo de los pelados, pero en el momento de la intervención yo quiero que digan Pedro, que es de Capricornio, que hace esto, que toca la guitarra, que eso son muchas cosas. Digo, si algo de esto nosotros podemos rescatar en las aulas, desde este recorte más allá del diagnóstico, que el diagnóstico no me aporta mucho. Si yo reconozco en el otro, y me quedo con esto, el deseo que traías vos, Sandra, el deseo de querer aprender, el deseo de... Digo, y si se junta su deseo con mi querer enseñar, digo, no hay con qué darle. No hay con qué darle. Y rescato lo que traía Martín, obviamente, no recortando contenido, dando
yo no puedo hablar de, voy a hacer, no hay una estética especial. Yo no voy a hablar de una filosofía del arte especial. No, yo hablo de una cosmovisión artística y esto engloba a lo metafórico, que es el lenguaje propio de lo artístico, en todas sus maravillosas manifestaciones. Personas con o sin discapacidad, alto, bajo, gordo, flaco, lindo, feo, con ex, sin ex, con lenguaje inclusivo, digo, claro que cuesta en primera instancia. El otro día estaba hablando, dando una charla y empecé hablando con lenguaje inclusivo, en el medio se me escapó y se me fue. Porque claro que me cuesta. Ahora entiendo que para visibilizar, y traigo este tema porque tiene que ver con la discapacidad también, para visibilizarlo, es necesario hacerlo y hasta que me sienta incómodo, hasta que me moleste. Digo, yo entiendo que es un derecho que el otro tiene simplemente por ser otro. Alto, flaco, lindo, feo, por ser otro. Digo, y desde ahí, como derecho humano, plantear el derecho a educarse, el derecho al ejercicio artístico, que todas, todos, todes tenemos, y asegurarlo desde nuestro rol como docentes en las instituciones, ¿no? Sí, quería contar, yo siento que estos espacios son súper valiosos, pero después la realidad es que hay que trabajar muy uno a uno con cada uno de los docentes o inspectores, porque tenemos que tocar las fibras más íntimas nuestras. Les voy a contar una historia. En la Facultad de Exactas, en la universidad, hace unos años, ingresó un estudiante con Asperger. Y cuando nos reunimos con ese docente, me incomoda que no me mire, me incomoda que use auriculares, me incomoda que por momentos camina en el aula, y cuando nosotros le decíamos, pero la producción académica, no, en eso es bárbaro, pero yo le hablo y no me mira. A ver, tampoco es para que generalicemos todos los Asperger, no pasa por ese lado. Creo que acá lo que tenemos que trabajar es algo que tenemos tan naturalizado desde la ideología, que esto es lo normal, que ni se nos ocurre cuestionarlo, tomarnos ese tiempo para decir, ¿y por qué no? Es decir, sostener esta incomodidad. Y además, Sandra, esas tres cosas que dijiste son las que nos pasan a nosotros en los Zoom, por ejemplo. Que la gente usa auriculares, que la gente no nos mira cuando habla, que la gente se para cuando... Por eso me parece también, sumo a mucho de lo que se hace bien hablando, a veces hacemos más, creo que lo dijo uno de los compañeros, les hacemos más preguntas a determinados sujetos que a otros, ¿no? En términos del ejercicio de la profesión, en términos de la trayectoria en determinado nivel, parece, nosotros lo decimos también en la inclusión de estudiantes, por ejemplo, en los niveles obligatorios, ¿no? A veces los estudiantes son más mirados, con más miradas, y eso no necesariamente supone mejores trayectorias, sino a veces al contrario, no permite que ese sujeto viva la experiencia educativa con otros de su edad, en su escuela, de su barrio, ¿no? Porque, bueno, todos tienen un maestro, salvo el nuestro, que tienen 1000 miradas, ¿no? Las terapéuticas, las educativas, Entonces, eso también, ¿no? Como algunas cuestiones les cargamos con más peso, le cargamos un peso adicional, algo que no debería tenerlo, porque sucede en realidad en el campo de las diferencias en general de los grupos humanos y los grupos escolares también, ¿no? Sí, porque aparte nos hicieron creer eso. Hay a veces con Martín, cuando damos clases, también jugamos, alguien inventó estas clasificaciones, es decir, ciego, sordo, rengo, PC. Uno también podría inventar otras formas de repartir el cuerpo o las formas de ser solidario, ser genuino, ser amistoso. Digo, a ver, que tratemos de descubrir que es un invento clasificar al otro. Entonces, que como fue un invento también podemos desarmarlo. Pero es un ejercicio que exige un esfuerzo, porque estábamos cómodos en eso de creer que había una única forma de enseñar, que había una única forma de que nadie te interpele, que nadie te diga, no entiendo, vuélvamelo a explicar. Les voy a contar otra anécdota. Hay un estudiante con discapacidad intelectual, ¿y qué nos dicen los profesores en la facultad? Pregunta mucho. ¿Y qué pasa? ¿Y otros estudiantes? No, un estudiante, si se da cuenta que no entiende, se va de la universidad.
Y esta estudiante seguía preguntando. Entonces, te abre nuevas formas, nos saca del estado de confort los docentes de educación superior. Claro. Bueno, hay que transitarlo. Sí estamos para acompañar. Y si alguien te dice, me dan lástima, charlémoslo, veamos qué te pasa con esa lástima. Me da cosa cuando se babea, charlémoslo. A ver, nadie elige tener una discapacidad. Pero ofrezcamos este espacio de permitirse primero decir lo que uno siente y después decir, tiene derecho a aprender. Y algo que siempre me gustó decir es, cuando en un proceso de integración, inclusión, y hay algún problema, se corre al estudiante diciendo, no se pudo. Nunca se corrió al docente diciendo, no se predispone a transformar esas prácticas, ¿no? O yo no pude, ¿no? O el docente, yo no pude a este pibe enseñarle que pueda lograr los objetivos, ¿no? En verdad plantear quién es el que no puede, digo, ¿no? Digo, si el otro no pudo aprender, yo no puedo enseñar. Y otra cosa que el doctor Tomé decía, nadie está preparado naturalmente para lo diverso. Esto implica un trabajo, y un trabajarme, esto lo digo yo, para trabajar con. Revisarme, ver qué me pasa a mí con esto, ver por dónde me pega, dónde siento esto de esta cercanía, este rechazo, esta lástima, esta ansia desmedida de asistencia, esta mirada infantilizadora por el otro, porque si el otro es un adulto en esas condiciones, ¿qué me pasa a mí? Digo, necesito trabajarme para trabajar con. Y claro que la invitación es a, ya que estamos dentro de un ser humano, meternos y ver de qué se trata. Sí, y también, viste, me parece como sumar a todo esto la dimensión colectiva del asunto, porque no es ni un sujeto, no es ni un caso individual, ni es un maestro individual, ni un profesor individual, sino la dimensión institucional, y ahí por ahí es una pista para la compañera que preguntaba algo de la articulación. Bueno, ¿cómo mirar institucionalmente el asunto? Porque si no, lo que pasa es que es un caso que encontró a un profesor que le habilitó. Y ahí entonces quedamos, ponemos un titular hermoso y nos emocionamos, pero no deja de ser cuestiones individuales. Bueno, ¿cómo una institución piensa las diferencias? ¿Cómo una institución piensa la didáctica? Y supongo, y Daniel seguro lo tiene muy claro, la complejidad de las instituciones de educación superior que tienen, bueno, mucha diversidad, mucha cantidad, edificios que comparte, bueno, todas las condiciones materiales que a veces hacen complejas pensar la institucionalidad, pero bueno, ¿cómo una institución piensa? Porque si no, nos quedamos en el lugar del profe, en el lugar del estudiante, y ahí hay algo que bueno, que es complejo en general, ¿no? Pensarnos como instituciones porque la lógica de los casos se nos viene encima y respondemos individualmente también, ¿no? Entonces, ahí hay una puerta, me parece, primero para plantear las cuestiones institucionalmente, ¿no? Y no individualmente. Anticipar como escuela, ¿no? Eso, bueno, ¿qué se modifica de nuestra escuela en general, ¿no? Para las diferencias en general también, ¿no? Y después, y lo particular, ¿cómo lo abordamos? Lo singular, ¿cómo llegamos a lo singular? Digamos, siendo justos también, ¿no? Y bueno, en algún momento hay que sentarse y decir, bueno, si tenemos un estudiante con determinada singularidad, también requiere determinado posible dispositivo, posible mediación, bueno, estas cuestiones también, ¿no? Pero como parte de un armado institucional y no individual, ¿no? Eso me quedaba porque me parece importante esa dimensión también traerla. Sí, nosotros ahí en esta conversación salió hasta como un titular, la salida es colectiva. La salida colectiva tiene que ver justamente con, uno pide herramientas cuando empieza a entender un discurso novedoso, distinto al que venía consumiendo, tirame un centro, o sea, dame algo de dónde agarrarme. Me parece que una de las primeras herramientas que nosotros tenemos es la salida colectiva, es no resolver qué me pasa a mí solamente, todas estas preguntas que hicimos, ¿no? Hacia el docente. Con el compañero docente de al lado, con la institución, esa es una salida colectiva súper necesaria,
y que en muchos de los ejemplos que nosotros hemos encontrado en superior y en universidades, terminan siendo soluciones por salidas Individuales. entre docentes y alumnos que resuelven algo que a nadie se le había ocurrido y permite, que curse, que aprenda, ¿sí? Se sucede la enseñanza, digamos. Pero la salida, ahí, digamos, esa es una de las herramientas, me parece, quizás hasta estructurales, en cuanto a este modo novedoso, para algunos, para otros no, de empezar a pensar la cosa. Y no la diversidad, porque la diversidad vino como a calmar un montón de interrogantes, ¿no? La diversidad yo la empezaría a mirar medio de reojo y la pensaría más como diversidad de desigualdades, no diversidad pintoresca y benévola que nos han mostrado, sino reconocer las desigualdades que existen. Ahí, o sea, volver a mirar eso. No, volver a mirar las injusticias, ¿sí? El no acceso, no la diversidad que podemos encontrar en las redes sociales, que no son tan distintas, ¿no? Las desigualdades que en las redes sociales tienen que ver con cómo uno piensa, y si no, lo bloqueamos. Entonces, más o menos la diversidad que uno se encuentra en las redes sociales son más o menos similares a nosotros. No, de esas diversidades no. La diversidad a partir de la desigualdad. Esa es la que tenemos que volver a observar. Pero sí no quería que quede solamente como un título que la salida es colectiva, sino que para mí es una de las primeras herramientas que nosotros tenemos. Porque contenido, conocimiento, ganas, deseos de los docentes hay. A veces no sabemos por dónde salir, nada más. Muy bien. Y para agregarle a esto que dice Martín también, además de que la salida es colectiva, permitirnos la pregunta, ¿no? Porque siempre estamos buscando respuestas y a veces buscamos respuestas desde lo individual, y me parece que en este trabajo colectivo, en esta búsqueda con un otro, también debemos permitirnos la pregunta, ¿no? Empezar a preguntarnos y vivir esas preguntas, creo que también esa es una clave fundamental. Guillermina, ¿tenemos alguna otra pregunta o podemos dar por finalizado? No hay preguntas. Hay muchos comentarios y mucha participación en el chat, así que queremos agradecer también a todas las personas que nos están acompañando en el chat y viendo el video. Después, bueno, no sé si alguien más tiene algo para charlar o podemos ya ir cerrando. Bueno, seguimos agradeciendo ni hablar a Sandra y a Pedro por el tiempo, por la generosidad, por compartirnos este encuentro. También reiterar el agradecimiento al director de Educación Artística, Daniel Fabián, al director de Educación Especial, Sebastián Urquiza, a la Dirección General de Cultura y Educación que nos permite usar este medio para poder concretar el conversatorio. Y también agradecerle a las intérpretes Celeste Pastor Merlo y Betiana de Genaro, que estuvieron ahí en todo el encuentro también acompañándonos. Bueno, muchas gracias a todos. No será la última vez, esta es la primera, ya lo habíamos dicho al principio, nos volveremos a ver con nuevos temas, profundizando este tema, con toda la tarea que nosotros estamos haciendo desde Artística con este tema, codo a codo con Sebastián y la Dirección de Educación Especial. Así que bueno, agradecerles a todos los que han estado compartiendo por YouTube esta charla y nada, mil gracias de nuevo por todo, a Sandra, a Sebastián, a Martín y a Pedro, que nos habilitan sus conocimientos para tratar de que la educación sea cada vez mejor. Y algún día vamos a charlar también con respecto a los términos. Vieron que a veces si yo digo, no digo, mejor no digo por las dudas de que meta la pata, ¿no? No vaya a ser de que después me digan de que eso también, el tema del lenguaje, me parece que es un tema para trabajarlo y hay que trabajarlo en superior también, porque no puede ser que en superior estén saliendo profesores y no sepan cuál es el término que se debe usar, ¿no?
ahí tenemos un tema, me parece que hay que trabajarlo también. Bueno, nada más. Nosotros decimos cómo a veces saltear algunas discusiones con la enseñanza. El problema es que no enseñemos. Claro. Porque, ¿no? Digo, ese me parece que es como la clave. ¿Yo puedo leer algo para terminar o es muy atrevido? Claro que sí. Sí. ¿Puede ser? No sé si no, me parece que... Sí, por favor. Que ya me mandé, pero bueno. Porque es el año de Freire, ¿no? Entonces, hay una poesía de Freire, yo la encontré en el último libro de él y me parece que justo viene para algunas cosas, o al menos a mí me hace pensar sobre la espera, porque él dice, habla algo de la espera. Dice, elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vana. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con los hombres. Mi cuerpo sudará quemado por el sol. Mis manos se llenarán de callos, mis pies aprenderán el misterio de los caminos. Mis oídos oirán más. Mis ojos verán los que antes no vieron, mientras te espero. No te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de espera es un tiempo de quehacer. Desconfiaré de aquellos que vengan a decirme en voz baja y cautelosa. Es peligroso hacer, es peligroso hablar, es peligroso caminar, es peligroso esperar como tú esperas. Porque esos espantan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de aquellos que vendrán a decirme con palabras fáciles que ya has llegado, porque al anunciarte ingenuamente, más bien te denuncian. Estaré preparando tu llegada como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en primavera. Freire, marzo del 71. Muy bien, muy bien. Celebro estos días, esta ronda de mate. Vamos. Ojalá que la próxima sea presencial también. Ay, por favor, sí. Mate y guitarra de por medio, ¿viste? Así que compartimos un poquito. ¿Cómo, Martín? Que Daniel quedó endeudado con el próximo conversatorio sobre los términos. No, claro. Ahí ya me prendo. Llamás y ya me... Es un tema, ¿viste? Es un tema. Un reconocimiento enorme a María Celeste y a Betiana. También. Intérprete, por favor. Muy bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por estar presentes. Adiós. Gracias. Gracias. Chao, gracias a todos.